el tiempo de Jorge Rojas, docente de la Universidad Andrés Bello, ingeniero civil, magíster en economía aplicada de la Universidad de Sydney y doctor en economía en la Universidad de Washington. Jorge, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros en Buena Costumbre. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Jorge, nosotros queremos aprovechar estos minutos que tenemos para preguntarte por esta propuesta que hizo la Central Unitaria de Trabajadores y que se está discutiendo ya con el Ministerio de Hacienda en esta mesa llamémosle de negociación, sí, es más de bien, consenso, sí, de consenso. ¿ah? De un sueldo mínimo de 500.000 pesos. Para algunos es poco todavía, para otros es mucho. Recordemos que lo que se trata son de 500.000 pesos y lo conversábamos nosotros ayer fuera de micrófono, 500.000 pesos brutos. Claro, o sea, hay que deducir las imposiciones. ¿Cuál es tu opinión como economista, Jorge Rojas, respecto de esta propuesta de la Central Unitaria de Trabajadores? ¿La consideras factible? ¿Te parece bien, realizable? Te escuchamos. La verdad es que creo que no va a ser posible llegar a ese monto. El sueldo mínimo actual es de 326.500 pesos, o sea, un incremento a 500.000 pesos en el salario mínimo en términos brutos sería un crecimiento del orden del 50% de lo que ya es hoy el salario mínimo, por lo tanto sería un incremento bastante sustancial que nunca antes lo hemos visto. Entonces por eso creo que no veo posible de que se alcance a llegar a esa cifra. Ahora, es comprensible que se desee, digamos, un ingreso mínimo de un mayor nivel, producto que efectivamente el salario mínimo es un piso bastante reducido para poder tener una calidad de vida digna, si es que pensamos en un hogar compuesto por 3 o 4 personas, y donde haya uno o solamente, o quizás 2 trabajadores con ese nivel de ingreso. Porque efectivamente el salario mínimo bruto es de 326.500, lo que se traduce en un salario mínimo líquido del orden de 260.000. Ahora, no hay que olvidar que existe el ingreso mínimo garantizado, que lo que permite es que justamente estas personas que tienen esta remuneración logren alcanzar un piso de 300.000 pesos líquidos. Si se aprobara este sueldo mínimo de 500.000 pesos, que veo muy difícil por las razones que dije antes, el ingreso mínimo garantizado tendría que reformularse, porque obviamente que ya ninguna persona estaría dentro del rango, estarían todos más arriba del rango. Así es. Ahora, esto también tiene otras complejidades, porque si se aprobase un salario mínimo de esta magnitud, eso colocaría en apuro probablemente a varias pequeñas empresas o microempresas que pueden tener algún porcentaje de sus trabajadores con este ingreso, lo cual haría que su sobrevivencia fuese aún más compleja. Sí. Ahora, es cierto que el porcentaje de personas que ganan el salario mínimo en Chile es relativamente bajo, pero se concentra justamente en las pymes más que en las grandes empresas. Jorge, yo tengo ahí una consulta que hacer. Me gustaría hacer una pequeña explicación para fundamentar el porqué de la pregunta. En Chile se sabe con bastante precisión cuál es el ingreso de las empresas y por lo tanto cuánto tributan. Y en función de eso, más o menos, es que se clasifica a las empresas en MIPYME, en PYME, en grandes empresas, en fin, hay una clasificación empresarial que está bastante determinada y bastante definida. Y por lo tanto se le aplican a unos distintos tributos respecto que de las otras. Entonces, si eso es tan así, siempre me he preguntado yo por qué no podría establecerse un salario mínimo diferenciado, distinguiendo la categoría de las empresas. Porque resulta evidente que para una MIPYME que tiene 1 o 2 trabajadores, claro, le resulta complejo subsistir. Entonces, cuando se le impone un salario mínimo más elevado, probablemente va a hacer agua y no lo va a poder pagar. Pero un banco, una AFP, una farmacia, una minera que tiene utilidades extraordinarias, perfectamente podría exigírsele que elevara el salario mínimo. Entonces, siempre me he preguntado yo por qué no se diferencia eso. ¿Hay alguna razón legal, teórica, que podría justificar que no se haga nunca esto?
Bueno, la justificación es más bien de carácter teórica y tiene que ver esencialmente con que si uno hace, digamos, restricciones y coloca, digamos, algunas condiciones al tipo de empresa y los sueldos que éstas deben pagar, el mercado lo que va a hacer es que va a ajustar. ¿Y esto qué significa? Que a lo mejor se van a empezar a crear muchas empresas pequeñas que le van a brindar servicios a empresas más grandes, pero que van a ser prácticamente de propiedad de la empresa más grande. Pero eso sería lo mismo que se hace para eludir impuestos. Serían figuras similares, digamos. Serían figuras similares. Ahora, es muy interesante la pregunta, porque yo siempre he sido más de la idea, pero esto se aplica en países federales como el caso de Estados Unidos, justamente de tener un salario mínimo diferenciado, pero por regiones o por macrozonas. Por zonas geográficas. Exacto. Exactamente, porque obviamente que los gastos en energía que tiene un trabajador en términos de su consumo en la región de Magallanes es distinta a los gastos de energía que tiene una persona en La Serena, y sabemos que la energía es uno de los ítems que puede llegar a ser más caro dentro de la canasta de consumo de un hogar. Entonces podría hacerse una diferenciación justamente entre lo que corresponde a La Serena versus, por ejemplo, Punta Arenas. Ahora, en general, en términos personales, estoy en contra de este tipo de rigideces del mercado, porque es difícil determinar por ley cuánto se le debe pagar a un trabajador, porque esto depende de la productividad del trabajador. O sea, ¿cómo le voy a pagar yo, por ejemplo, a un trabajador que me produce 300.000 pesos, 500.000 pesos? O sea, tendría que ser, únicamente podría ser posible eso a través de un subsidio estatal. Jorge, en ese sentido, quizá si se lograra elevar el salario mínimo a 500.000 pesos, y dado que golpearía más fuerte a las MIPYME y a las pymes. Rechazaron esto ya. Sí, porque ya han hecho más de alguna declaración en rechazo. ¿Significaría que empujaría a la informalidad al mercado? Es absolutamente correcto. O sea, primero disminuiría los puestos de trabajo, porque esto es lo que nosotros llamamos una rigidez en el mercado laboral. Entonces, el generarse este piso de 500.000 pesos, lo que haría sería primero generar desempleo y segundo aumentar la informalidad, como muy bien señala Joyce, porque efectivamente va a salir mucho mejor tener a los trabajadores en negro, ya trabajando informalmente, porque primero voy a poder entregarle un sueldo menor al piso de 500.000, además probablemente no voy a pagar ningún tipo de imposiciones, entonces el salario va a ser un salario líquido, y lamentablemente la mayoría de las personas viven en el presente, no viven pensando en el futuro, y eso es porque muchas veces las necesidades del presente son más fuertes, y por lo tanto la persona va a decir, estoy ganando 300.000, a pesar de que no va a estar cotizando para su vejez, probablemente no va a tener la cobertura en salud tampoco, ni el seguro de cesantía, ni ninguna de las otras leyes sociales que hemos ido avanzando paulatinamente para poder cumplir. Entonces, un salario mínimo de esta magnitud no solamente coloca una enorme presión en las pymes, sino que también puede llevarnos a tener un mercado más informal, lo cual es justamente todo lo contrario de lo que necesitamos, porque como decía antes, si se quisiese tener un piso de esta magnitud, la única forma es a través de incrementar el ingreso mínimo garantizado, lo cual significa un subsidio por parte del Estado, y los subsidios por parte del Estado no los paga el Estado, sino que los pagan todos los contribuyentes, tanto personas naturales como empresas, a través de los distintos incrementos en los impuestos. Entonces, probablemente se recurriría a subir los impuestos, y usualmente el impuesto más fácil de recaudar y que se distribuye, digamos, entre todas las personas, es el IVA. Entonces, probablemente sería el IVA el impuesto que se subiría de manera más importante para el tema de recaudación, a pesar de que se hace poco titular. De hecho, se estaba conversando de subir el IVA de 19% a 20% para poder justamente mejorar las pensiones en el futuro. Sin embargo, el que hizo todos los titulares fue este impuesto a los súper ricos. Sí. Y parece que el impuesto a los súper ricos no da.
no da. A pesar de que hay gente que es enormemente rica, Es mucho pero dinero. la economía chilena es chica finalmente, entonces los ricos, a pesar de que son muy ricos, no alcanzan a financiar el enorme gasto que hay. Entonces, Exactamente, o sea, es solamente un impuesto más y que realmente no alcanza y probablemente lo que ocurra es que los agentes del mercado que son más ricos ajusten su comportamiento y tomen parte de sus inversiones y la hagan en el extranjero. Y esto es tan claro que la ministra de Hacienda, digamos, de Estados Unidos, que es Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, tiene tan claro esto de que si ellos suben los impuestos existe un riesgo cierto de que las empresas lleven sus actividades a otros lugares de menores carga tributaria, que cuando ella se refiere a este tema habla a la comunidad internacional y propone algo muy parecido a lo que dijo Piketty en su libro El Capital en el siglo XXI, que es de un impuesto a las empresas mínimo, que exista un mínimo global de impuestos a las empresas de manera de desincentivar en todo el mundo. que las empresas se vayan a otros países producto de estos aumentos en la carga tributaria. Que sea global para que en el fondo no haya competencia y no haya esta fuga de capitales. Oye, qué interesante. Exacto. El problema es que se nos fue el tiempo, Sí. Joyce. Yo me quedé con varias Yo preguntas. también tengo hartas preguntas. Desgraciadamente, ¿por qué no conversamos mañana otra vez? ¿Podría usted, Jorge, mañana o no? ¿Otra vez? Sí, yo encantado de la vida. Yo Podría feliz, ser dijo. mañana, sí, porque... Bueno, vamos a coordinar para ver si mañana o pasado vamos a ver Sí, según la agenda porque de yo Jorge. tengo, por ejemplo, se me ocurre este bulto que se le está sacando a algunos asuntos que son de perogrullo. Por ejemplo, el término de las exenciones tributarias, o terminar con las sociedades, con las empresas de papel para que la gente deje de eludir impuestos. Claro. Si ahí está la verdadera recaudación. Entonces, al final no se discute porque hoy día políticamente es más fácil decir impuestos a los súper ricos. Porque a todo el mundo se altera profundamente cuando ve las tremendas utilidades de los súper ricos, pero no alcanza. O subamos el sueldo mínimo. Pero ¿hasta dónde? ¿Cuánto es el tejo pasado? Sí. ¿Cuál sería uno de equilibrio? Bueno, hay muchas preguntas. Hablemos, a ver si nos podemos poner de acuerdo, Jorge Rojas. Muchas gracias por la invitación. Mucha la gentileza. Bueno, la verdad que estaba mirando aquí los estudios son impresionantes. Un doctorado en economía en la Universidad de Washington, ni más ni menos. Tenemos a lo mejor, entrevistamos al próximo futuro ministro de Hacienda nosotros aquí. ¿Quién dice? ¿Quién ¿Cierto? dice? Sí. Bueno. Nosotros podemos ser asesor de comunicaciones, por si acaso. Que esté muy bien, Muchas Muchas gracias. gracias. Muy buenos Muchas días. gracias. Adiós.